Ante todo, bueno, mi interés es agradecer a la Procuración. En muchos encuentros que tienen que ver con los tribunales de familia me convocan. Y yo tengo que ser muy honesta, y a veces entre tanto colega y tanto compañero siento un poco de pudor venir a hablar, porque me sería mucho más cómodo una charla de café en el despacho de cualquiera de nosotros o en el estudio de cualquiera de mis colegas hablando de estos problemas que se nos vienen. Pero bueno, hoy me convocaron para estar aquí con micrófono en mano, eso es la diferencia, pero quiero que lo tomen con la honestidad de sentirme un colega más entre todos ustedes, que hoy vengo a contar un poquitito qué es lo que veo. Y ante todo, hacer una aclaración para no crear falsas expectativas. No hay nuevos procedimientos de familia, el procedimiento es uno, por suerte, porque si además tuviéramos varios procedimientos, ya tenemos mucha acumulada competencia, ¿no? Lo que sí tenemos, y eso es cierto, más competencias, nos ha adosado mucha más competencia. Y digo, ¿cómo aparece o por qué aparece este nuevo procedimiento de familia? Porque la provincia de Buenos Aires tuvo que adaptar su paradigma en la atención de la niñez. En esto crea nuevas normas, y en estas nuevas normas se ocupa de crear nuevos órganos sociales. Primero, ¿con qué intención? Desjudicializar al niño, desjudicializar el problema de la niñez. Estos órganos sociales ser atendidos en primera instancia, ser atendidos en su completud por el Poder Ejecutivo. Y luego también esta nueva legislación se ocupó de reformar los órganos. Reformó los tribunales de familia, desapareció los tribunales de menores, reformó competencia de los juzgados de paz, en todo aquello que hacía a la competencia de familia, pero la verdad es que no trajo novedades legislativas en cuanto al procedimiento de familia. Bueno, trajo una esencial, que sí, que es devolver la apelación, devolver la múltiple instancia. Esto es lo esencial, pero en el resto del procedimiento no tiene cambios. Y yo quiero interpretar por qué no hay realmente cambios legislativos. En oportunidad del Congreso Mundial de Derecho Procesal del año 2003, pensamos que hace mucho tiempo, pero no es tanto para un Congreso Mundial, se trató tipos y estilos de procedimientos de familia, y hubo allí recomendación ¿de qué? De crear órganos especializados para dar atención a esta problemática especializada, que es más humana que judicial, que no puede quedarse en la cristalización de un conflicto resolviendo lo que fue. Lo que fue sirve de antecedente, pero lo que hay que hacer es disolver el conflicto, evitar conflictos futuros, y esto se necesita de un proceso especial, de un tiempo especial y de un oído especial. Los órganos ya habían sido creados en 1995. El Congreso recomendó que, por la complejidad de estas cuestiones, estos órganos se crearan con equipos especializados, que se tuviera en cuenta como necesario para resolver estos conflictos la multidisciplina. Y esta ley había creado los órganos especializados con equipos técnicos, que habrán resultado ante el cúmulo de tareas insuficientes y habrá que nombrar más. Eso es posible, pero lo cierto es que ya la ley lo preveía. También recomendó el Congreso Mundial que para este tipo de cuestiones la justicia negociada era la que mejor se presta para, como decía Capelletti, disolver el conflicto más que resolver el conflicto. Y piensen ustedes la gran novedad, y yo siempre le dije a esta ley, la vedette de la ley, que fue la etapa previa. La etapa previa, en definitiva, que es audiencias y tratar de autocomponer con la ayuda de, diremos si es mediación, si es conciliación,
de distintas técnicas, pero lo cierto es que lo que se negocia es autocomponer. Y luego también tenemos que pensar que durante el tránsito del proceso, la autocomposición del conflicto atraviesa todo el proceso en sí, valga la redundancia, porque en la audiencia preliminar y en la audiencia de vista de la causa se abren tratando de autocomponer el conflicto, tratando de auxiliar a las partes para que encuentren esa solución que por allí el tercero ajeno, por más elementos que tenga, no puede prever las consecuencias futuras del mismo. Bueno, lo traía como novedad. Por eso digo que la ley era novedosa, era moderna y quizás no necesitaba de muchas reformas. Eso sí, tengo que ser honesta, en el Congreso no se habló de la estructura del órgano, pero por la tendencia y por lo que mucho habíamos escuchado, la tendencia era a los unipersonales. En realidad, la mayor crítica, muchos jueces deben haber sido criticados, pero la mayor crítica del proceso de familia desde su implementación, y creo que de los propios mentores de la ley muy rápidamente, fue el haber creado los órganos colegiados. La idea era los unipersonales. Creo que no fue aceptada por los profesionales, no fue aceptado por el consumidor del servicio en sí, esto de la única instancia, sin advertir que el proceso no era única instancia, porque a diferencia de los otros colegiados que sirvieron de alguna manera de antecedente del 72 al 78, estaba el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración contra las decisiones de jueces que actuaban de manera unipersonal, o que actúan todavía en donde queda, que actúan de manera unipersonal, contra los interlocutorios o contra las sentencias de estos jueces unipersonales, porque en definitiva esta ley ya visoraba los jueces unipersonales. El 838 primero lo preveía solamente para los divorcios consensuados, pero después la agilidad que daba el tránsito por uno solo de los jueces importó que se ampliara la competencia a todo lo que importaba procesos voluntarios, autorizaciones, insanias, inhabilitaciones, internaciones, todo aquello que requiere de una diligencia especial se delegó en jueces unipersonales y contra las decisiones, o monocráticos, contra las decisiones de estos estaba el recurso de reconsideración, o sea que había una instancia superior. Lo que nunca pudo vencer el profesional, y puesto del otro lado, me calzo en sus zapatos y lo comprendo, es que el recurso de reconsideración estaba integrado por el mismo juez que dictó la medida recurrida. Entonces, esto creaba sus suspicacias. Digo, no era así esto, pero por fin la 13634, la 12398 también, crea o transforma los tribunales en juzgados unipersonales, además de que instala los juzgados en todas aquellas departamentales que hasta el presente no contaba con los tribunales especializados y esta competencia estaba asumida por los juzgados civiles. No hay, vuelvo a insistir, un proceso típico o específico. La ley o el procedimiento de familia queda subsumido en los principios que reglan la reglamentación o la legislación de la niñez. Y esta ley fija un principio que creo que avanza un poco más de la 11453, que es el de la oralidad. Este tipo de procesos, estos desencuentros, estas pasiones, estos sentimientos, estos recelos, esto de me opongo, quiero, tengo a flor el sentimiento, requiere de la presencia personal de las partes o de los funcionarios en la audiencia, en atenderlos.
podrán decir, ¿y en el proceso escriturario no? Sí, también, en el proceso escriturario podemos dejar llamar a audiencia. Lo que ocurre que al implementar la oralidad, esta presencia personal de los jueces o de los funcionarios es indelegable. El no hacerlo importaría en su caso la nulidad de la audiencia. ¿Cómo va a dictar sentencia en un proceso oral aquel magistrado o aquel juez que no estuvo presente? Quien en definitiva amerita o pondera la prueba allí producida. Entonces, este principio la ley lo destaca puntualmente y creo que avanza mucho más en la oralidad de la 11.453. Eso sí, cuenta con la presencia personal de los jueces y de los funcionarios que allí deban estar. El 80% del trabajo, perdón, el 80% del trabajo de los tribunales de familia, creo, no equivocarme, viene de las defensorías, con lo cual celebro por lo menos el aumento de las defensorías acá en la departamental La Plata. Y en muchas de ellas necesitamos la asistencia de los asesores, pues la ley lo que establece es que la comparecencia debe ser personal de funcionarios y magistrados. Lo que sí no tiene la ley, que sí traía la ley 11.453, es la sanción de falta grave por la incomparecencia. La sanción fue suprimida. Pero quiero entender por qué fue suprimida. Es que es muy difícil, en su caso alegar, en su caso dictaminar si no he estado presente en la audiencia. ¿Cómo puedo resolver si no he estado presente en la audiencia? El principio de la oralidad del artículo 2. Este principio de oralidad avanza y se incorpora en el artículo 3 el oír a los niños, la audiencia al niño, al joven, al adolescente. Es que se ha tenido que ajustar a normas supranacionales. Recordemos que ya el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño impone, por un lado, el derecho de ellos de expresarse, de comparecer, expresar sus ideas, y por otro lado, impone la obligación del Estado de darle oportunidad a todo joven, a todo niño, de expresar sus ideas, sus inquietudes en todo tipo de proceso, sea administrativo, sea judicial. Pues aquí la ley entonces lo incorpora. Incorpora en este principio, quiere decir que no solo la oralidad, tenemos otro principio base de nuestro sistema civil, que es el principio de contradicción. Audiencia, el oír a la parte contraria. El niño es parte contraria, quizás en un proceso de familia no es parte contraria. Contrarias son los progenitores que están debatiendo cuestiones personales, y al pobre niño como Tupac Amaru, de aquí para allá, utilizado o no importa, quizás luchan fervientemente por lo que cada uno cree que es el mejor derecho para su hijo o a quien representan. Pues, ¿qué tiene que hacer el juez? ¿Cuáles son los poderes aquí del juez? Es potenciar las garantías de este más débil que los padres. A veces son mucho más inteligentes y tienen mucho más fuerza que sus progenitores o que sus representantes legales, pero en este momento o en este proceso tiene que tratar de emparejar esta garantía que le pertenece y aparece como el más débil. No importa si es o no parte formal en el proceso. De esta manera deberá ser considerado, artículo 3 de la Ley 13.298, de esta manera deberá ser considerado y el interés superior del mismo puesto en consideración al tomar cualquier resolución que de manera directa, indirecta, pueda afectar sus derechos, sus intereses o sus incumbencias.
En este tipo de proceso confluye el derecho de fondo y el derecho de forma. En este tipo de procesos donde el conflicto familiar está presente, donde el interés social está presente porque comprende a menores, donde el orden público está presente porque hace a la capacidad, al Estado y a la capacidad de las personas, se acrecienta en gran medida los poderes y las facultades del juez. Es cierto que la base y este proceso salió del proceso civil madre y tenemos muy enraizado quizás todavía el señalar el principio dispositivo. Sí, el principio dispositivo para dar inicio a cualquier actuación, pero luego en todas estas cuestiones, orden público, interés familiar, interés de niños o adolescentes, excede el poder de disposición de las partes y se acrecientan las facultades de los jueces. Hay un viejo acuerdo digo, pues de 1999, 56.535, con el voto del doctor Petillani, que cita al doctor Berizonce y a Capelletti, donde puntualmente señala cómo se amplían las facultades del órgano en este tipo de procesos. 87.970 insisten en esta amplia gama de las facultades del juez y dice además de la disponibilidad de las formas. Porque es cierto, estamos entre derechos de fondo y derecho de forma. Hay que dar privilegio al de fondo. El de forma es una herramienta, el de forma ayuda. No debemos interpretar por ello de que, bueno, hacemos, no exigimos nada. No, exigimos, pero siempre flexibilizando las formas para llegar. ¿Para llegar cuándo? Para llegar antes. Creo que estas facultades amplias que tiene el juez en este tipo de procesos quedaron muy gráficamente explicitadas en el famoso caso Oporto de violencia familiar. Fue muy gráfica la Suprema Corte y dice, en este tipo de procesos, hablando de las facultades del juez, ¿no? En este tipo de procesos, lo único que tiene prohibido el juez es no hacer nada. Y creo que es tan gráfico, entonces digo, y ante tanto colega del otro lado del mostrador, es cierto que el juez tiene estas amplias facultades, es cierto que el juez tiene que llegar a encontrar la solución, no puntual, quizás mucho más la futura. Lo puntual es lo que hoy los tiene y hoy los alarma, pero tiene que prever cómo soluciona más allá. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de esta solución? ¿Cómo sigue la familia? La familia esta de padre y madre hoy enfrentados, pero que abarca y se amplía a los abuelos que lo están sufriendo, a los hermanos que lo están sufriendo, a la tía, a la madrina. Entonces, me parece que esto también lo tiene que tener el profesional en cuenta, primero para, bueno, no plantear tantas nulidades de procedimiento o incidencias que solo retardan la decisión judicial, pero digo, el juez es un ser humano y a pesar de sus múltiples facultades y sus amplias facultades, muchas veces requiere de la colaboración y del principal colaborador, que es el abogado. ¿Y por qué es su principal colaborador? Porque en definitiva es el que está más cerca de las partes. Y cuando viene angustiado, violencia familiar es lo que hoy más nos trae, ¿cierto? Y cuando viene angustiado por este tema de violencia que hoy aqueja, y solamente nos trae la denuncia ante la comisaría, pues tenemos que empezar con las amplias facultades a indagar y a buscar, retardamos la decisión. Si viniera acompañado por algo más, quizás las facultades también se utilizan, complementan, pero también ayudan. Y digo que también ayudan, y me interesa esto, porque pienso que cuanto más se dilata el proceso,
más se retroalimenta el conflicto, y esto es a donde tenemos que llegar o evitar. Un mero pantallazo, puedo decir que en el artículo 827 se amplía considerablemente la competencia del tribunal, a pesar de que la doctrina de la Suprema Corte sigue sosteniendo que la competencia de los tribunales de familia es taxativa. Sí, pero analicemos por último el inciso X. Piensen que la competencia del 827 abarca toda la cuestión de familia, desde las personales a las patrimoniales. Una competencia que va desde la A a la X. No sé si hay otro fuero que tiene una competencia tan amplia y se nos está por caer el abecedario, se nos está por terminar. Si una o dos competencias, ya empezamos otra vez. Bueno, ¿qué es lo que está señalando este inciso X? Toda otra cuestión que principal que los intereses difusos, los derechos difusos y toda aquella acción u omisión del Estado de particulares que afecten estos derechos, que es la incorporación del amparo. Y es muy amplio, los derechos difusos es de todos y no es de ninguno, es de todos. Entonces, cualquiera de estas cuestiones es otra ocasión para reclamar derechos en los tribunales. Bueno, perdón, la costumbre, hablo de tribunales, de reclamar ante el órgano. Yo fui del último más arriba. ¿Qué agregó? Agregó los abrigos. En esto tengo que ser sumamente honesta. La experiencia todavía no es mucha, en la departamental La Plata al menos. Están ingresando mes a mes en una cuantía importante. Esto es el alojamiento temporal del niño en hogares familiares alternativos, organismos sociales o de salud. Estamos hablando de una excepción, porque la idea de la ley nacional, provincial, supranacional es el niño mantenerlo en la familia. Convención de los Derechos del Niño, artículos 9 y 19. Es decir, el principio general es mantengámoslo aquí. Para mantenerlo aquí, ayudemos al niño, a la familia, a la mamá, ayudemos. ¿Y quién ayuda? El Estado. Esto es lo que primero se piensa. Pero bueno, hay supuestos en donde la vulneración de estos derechos exige provisoriamente, por un tiempo, alejarlos, separarlos. En este supuesto, entonces, ¿qué requiere? El acto es de la administración. Esto es lo que tenemos que tener presente, es competencia de familia, que es un acto de la administración que debe ser, de alguna manera, coordinado de alguna manera por el Poder Judicial. ¿El Poder Judicial qué es? ¿Un órgano de alzada para la administración? No, es un control de legalidad. Esto es, sabemos que el poder administrador, el funcionario administrativo que toma la decisión, debe actuar dentro de su competencia. Lo primero que hay que mirar, dentro de su competencia, de conformidad a la ley, y que hay facultades legales, de legalidad, que no pueden separarse de como lo determina la ley, disculpen, o aquellas facultades que le permite, discrecionales, de una manera mayor o menor, que le permite al órgano apartarse o tener un margen de actuación. Esto es lo que tiene que tener presente el fuero de familia a la hora de analizar sobre la legalidad de la medida. Insisto, no es un tribunal de alzada, esa no es la competencia, sino que la competencia es es bastante, es el control de legalidad. ¿Se ajusta o no se ajusta a la ley? Y en cuanto a las facultades discrecionales,
mayores o menores, podemos pensar, el órgano administrador tiene una posibilidad entre una familia, dejarlo en la familia ampliada, en algún hogar alternativo, en un organismo social, en un organismo de salud. Ahí sí tiene un margen. Podríamos decir, y por un tiempo, porque esto es temporal, aquí no tiene margen, aquí tiene 30 días y excepcionalmente 30 días más. Entonces, frente a estas facultades, sí tendrá que analizar el fuero e ingresar en las facultades discrecionales siempre y cuando se advierta o se pueda comprobar que se extiende o excede un margen de razonabilidad. ¿Me queda tiempo? ¿Me quedan 5 minutos? Puedo decir algo más. Digo, en cuanto a la competencia, y insisto, voy para arriba, hay una competencia que también esta legislación ha modificado, que es las medidas cautelares y la guarda. El artículo 234 del Código Procesal ha sido modificado en el sentido de que solo alcanza a los mayores, mayores de 18 años, sin representantes legales, con representantes legales impedidos de su ejercicio o en conflicto con sus representantes legales. Un menor de 18 años, respecto del menor o del niño de 18 años, no podrá decretarse la guarda como cautelar. No sería en función, en principio, del fuero de familia, pero cuidado, sí lo es en violencia familiar. En violencia familiar, el fuero de familia que comparte con también los servicios locales de protección, que comparte con el Poder Ejecutivo la atención del problema, el gran problema, el acuciante problema de la violencia familiar. La violencia familiar ya había sido introducida como competencia a los tribunales y hoy a los juzgados, pero también la 13298, 13634 otorga la competencia a los servicios locales. Bueno, ¿qué debemos considerar? Y primero, que entiendo yo, y esto es por el decreto reglamentario, si analizamos el decreto reglamentario 300 del 05 del 2005, en el artículo 22 y en el 37, apartado 4, vamos a ver que en realidad estos órganos de la administración, estos servicios locales, brindan colaboración al Poder Judicial. En tanto y en cuanto la cuestión, es decir, esta competencia amplia, de darle competencia tanto a familia como también la atención a los servicios locales y por qué no también a la justicia de paz, esta competencia amplia, si bien el Congreso había dicho conviene concentrar todo, pienso que es darle mayores posibilidades al más vulnerable. El más vulnerable le aqueja, le aflige y golpea puertas. La primera puerta que se abra, ahí tiene la solución o ahí la va a encontrar, aunque sea provisoria. Entonces, darle esta facultad y esta posibilidad es útil y además, conocido de la circunstancia, aunque esté atendiendo familia, puede requerir la colaboración del servicio o, anoticiado el servicio de que está atendiendo familia, le puede ofrecer todos los servicios de protección de derechos que el artículo 35 de la menos la H, de la G ofrece, es decir, la colaboración con todo esto, porque estas son herramientas que no cuenta familia. Familia no cuenta con estas herramientas, entonces a veces la expectativa que voy y me solucionan un refugio para la mujer, en La Plata hay uno, y siempre obviamente que está agotado. Bueno, entonces a veces darnos una mano, dar una ayuda, entonces ayuda del profesional que puede venir con algunas ideas, no digo soluciones, ideas, y ayuda de los servicios, creo que empezamos a caminar
un poquito en bien o en pos de dar una pequeña solución, pequeña, no sé si es a veces la solución que se espera. Y termino, porque debo andar por la hora, pero amplía también la competencia en algo que hasta ahora eran conflictos de competencia, que es la guarda con fines de adopción. La ley es decir, se derogó la 10.067, no están los tribunales de menores, han sido suprimidos, con lo cual ya no hay discusión ni conflicto al respecto. La competencia en guardas con fines de adopción es de familia. Cierro, juro que cierro. No puedo dejar también de mencionar en estas reformas que ha traído esta legislación sobre la niñez, este cambio de paradigma que nos ha cambiado un poco también en el fuero y nos ha traído algo que hasta ahora no estábamos del todo acostumbrados, no porque no trabajáramos violencia, no porque no trabajáramos con niños, porque lo tenemos todos los días, es que también se ha, con una técnica legislativa que por ahí mucho no se comprende, pero en definitiva la competencia de los juzgados de paz, la competencia de los juzgados de paz de la Capite 1, o sea, aquellos juzgados de paz de la competencia más restringida, se restringe aún más la competencia de ellos en todas aquellas cuestiones de familia que tienen o que se designan o se mencionan en el acápite 2 del artículo 61 de la 5827. Esto es, los juzgados de paz más alejados tienen competencia en cuestiones de familia, mientras que esta reforma restringió aún más la competencia de estos juzgados más cercanos. Para nosotros, para la departamental La Plata, importó traer todas las cuestiones de familia que atendía presidente Perón, con lo cual se acrecienta un poco. La ley es muy buena, la ampliación de competencia creo que es necesaria y está muy bien que la atienda un órgano especializado, pero creo que el postulado de inmediación que conlleva la oralidad requiere de alguna manera de más órganos. La inmediación requiere presencia, la inmediación requiere escucha, no se puede correr de audiencia en audiencia. La inmediación requiere sentarse frente a las partes, sentarse frente al profesional conociendo el expediente, porque solo conociendo al expediente es posible ayudar a las partes. Y, bueno, de la misma manera, obviamente, que viene el profesional, porque de lo contrario, es decir, arreglaron y volvemos al viejo principio escriturario que nos sirve. ¿Es mi hora? No me dejan hablar más.